en el tema la nueva reforma, subdivisión o subtema la Virgen María, ¿verdad? Bienvenidos, hermanos. Estamos viendo el tema general, que es la nueva reforma, porque estamos hablando de aquellos temas que se hablaron cuando se dio la reforma, ¿verdad? La reforma protestante. El mundo estaba pues en tinieblas espirituales, en tinieblas doctrinales, y hubo necesidad de que se levantara un paladín como Martín Lutero. No solo él, antes de él estuvo Juan Bosch y otros más, ¿verdad? John Wycliffe. Después de Martín Lutero vino Juan Calvino, Ulrico Zwingli, John Knox, George Fox, y así le puedo mencionar, hermanos, nombres de hombres de Dios que lucharon por hacer una reforma y que algunos de ellos pagaron con su vida, porque la religión institucional, que es la más grande, digamos, dentro del cristianismo, si es que se le puede llamar así, dejó instituidas esas doctrinas falsas desde hace mucho tiempo, y nosotros pues estamos luchando no solo contra las doctrinas de esa iglesia, sino que con las doctrinas que están entrando en las iglesias evangélicas y que contaminan también, y que Dios abomina esas doctrinas. Sin embargo, los cristianos, por una falta de instrucción bíblica, estamos abrazando esas doctrinas como que vienen de Dios solo porque las dice alguien que dice ser profeta o apóstol. Nosotros tenemos que tener discernimiento y, hermano, pedírselo a Dios, ¿verdad? Ese es un don de Dios, el don de discernimiento de espíritu, saber de dónde vienen las cosas. Y tenemos un libro que se llama la Palabra de Dios, el cual es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Dice 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Lo cual nos está diciendo, hermanos, de que la única regla de fe y conducta, el mapa de nuestra vida, la brújula, debería de ser la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Y no la palabra de ningún hombre. Si la palabra de un hombre concuerda con la Biblia, acéptala. Si la palabra de un hombre, por muy bonito que la diga, contradice la Biblia, acepte la Biblia y rechace a ese hombre, ¿verdad? Vamos a abrir ahora nuestra Biblia en Oseas capítulo 9, versículos 11 al 12. Continuamos, como le digo, el tema general es la nueva reforma y el tema específico es la Virgen María. Estamos viendo si María realmente es intercesora, como dicen algunos hoy en día, y ahí vimos que no. Que si María tuvo más hijos, vimos que sí, vimos los nombres de ellos, y con abundancia de versículos comprobamos, hermanos, que estos sí eran hermanos en carne de Jesús, no eran primos. Estamos en Oseas 9, del 11 al 12. Ese libro está después de Daniel, hermano, después del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Recuerde que Daniel, por lo menos en la división que nosotros hacemos de la Biblia, lo ponemos como un libro de los profetas mayores, que son los libros grandes de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, ¿verdad? No mencioné Lamentaciones porque es parte de Jeremías, pero Daniel, hermano, después de Daniel está Oseas capítulo 9. Cuando ya lo tenga se pone de pie. 9 del 11 al 12. Es el primero de los libros pequeñitos que están antes de Mateo. Son 12 libros pequeñitos. Cuesta hallarlos porque son pequeños muchos de ellos. O sea, digamos que es de los más grandes de esos libros pequeños, ¿verdad? Y como le decía, hermano, vimos de que, pues, cómo se llamaban los hermanos de Jesús, vimos que no eran primos. Si usted se perdió toda esta enseñanza, la puede buscar en el Facebook de la iglesia. Cuando vayamos subiendo todas estas predicaciones, todos estos estudios, usted ahí lo puede buscar. Solo entra Tabernáculo Bautista, la armadura de Dios, y le da play ahí cuando vea, ¿verdad? Ahí el hermano Miguel, que es el administrador de la página, y le va poniendo el nombre de cada meditación, ¿verdad? Bueno, Oseas 9 del 11 al 12. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque ay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Veamos hasta el 16. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar.
tales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal, y allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendre, yo mataré lo deseable de su vientre. Oremos. Papito lindo, gracias te damos por esta palabra que se va a predicar en esta mañana. Señor, gracias porque tú nos das nuestros labios para poder enseñar, tú nos das la vida para poder enseñar, nos das la sabiduría. Señor, y también esta sabiduría la necesitamos todos para aprender más de ti, más de tu espíritu, para saber defender la fe. Tú nos has encomendado, Señor, en 1 de Pedro 3:15, ser defensores de la fe, pero defender la fe con humildad y con mansedumbre, sin molestarnos ni enojarnos. Señor, sabemos que el que se enoja es porque no tiene la razón, porque no tiene un argumento, se enoja. Pero el que tiene un argumento de la palabra, el que tiene un versículo, no tiene por qué enojarse. Danos esta sabiduría, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos. Estamos a comenzar, hermanos, que es Oseas, para que puedan buscarlo ahí, el libro de Oseas, capítulo 9. Oseas, capítulo 9. Ese libro está después del libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, después de Daniel. Oseas 9, del 11 en adelante, ¿verdad? Es el primero de los libros de los profetas menores, de los últimos 12 libritos que están antes de Mateo. Ahí está Oseas 9, del 11 en adelante. Hermano, yo les estaba dando esta enseñanza, ¿verdad?, acerca de la Virgen María en la Nueva Reforma, en el cual les decía, no solo les demostramos acá con la palabra de que tuvo más hijos y todo, sino que estoy enseñándoles otros versículos donde nos da más luz, o sea, nos da entendimiento de que por qué la Virgen María sí pudo haber tenido más hijos sin que eso constituyera un pecado para ella. Porque el problema con los católicos es que piensan de que no se pueden imaginar a la Virgen María teniendo relaciones sexuales con su esposo, porque entonces ellos ya sienten que es un pecado gravísimo y que si la Virgen María hubiera tenido relaciones con José, ya no entra al cielo. Y eso a dónde lo dice, hermano. O sea, sería ridículo, pues. Es como que aquí ninguno de los que hemos ido o los que estamos casados, los que tenemos una pareja, como que ninguno pudiéramos entrar al cielo solo porque tuvimos relaciones sexuales. Eso ya demostramos también que no es pecado. Dios le dijo a Adán y Eva que tuvieran hijos. Y eso se lo dijo antes de que cayeran en pecado, antes de que comieran el fruto prohibido. Aparte de que dice que Dios los bendijo diciendo, fructificado y multiplicado. O sea, multiplicarse es una bendición. Los hijos son bendición, o son una maldición para ustedes. Que para ninguno nuestros hijos vamos a decir que son maldición, son una bendición. Es lo que más amamos en esta vida después de Jesús. ¿O no, hermano? ¿Verdad? Entonces, decir que la Virgen María no pudo tener más hijos, o decir que no pudo haber entrado al cielo porque tuvo relaciones con José, es desconocer así de plano las Escrituras. Y dentro de todo esto yo les estaba mostrando unos versículos en los cuales siempre se pone de que cuando alguien en el Antiguo Testamento no tenía hijos, la despreciaban. Una mujer sin hijos era mal vista ante la sociedad. ¿Se acuerdan de la mamá de Samuel? Ese fue el último ejemplo que vimos el domingo pasado. Ana se llamaba. Esta mujer compartía al marido con otra mujer, ¿verdad? Porque era un sacerdote, pero tenía dos mujeres. Qué contradicción, ¿verdad? No debía. Hay gente que me ha preguntado a mí muchas veces, mire, ¿por qué Dios permitía? Usted lo dijo, permitía, porque Dios no le va a poner un cuchillo a uno, ¿verdad? Una cosa es que Dios permite y otra cosa es que Dios diga que así debe ser. Dios dice que en el principio varón y hembra los creó y les dijo, dejará el hombre padre y madre, se unirá a no digo a sus mujeres, ni dejará a la mujer y se unirá a sus maridos, ¿para que no dice así? No, un hombre y una mujer. Entonces, como era pecado, no había paz en ese hogar, ¿verdad? Porque Ana y Penina se pasaban peleando. Pero ¿qué le decía Penina a Ana? ¿Cómo la agarraba de burla? ¿O por qué? ¿Por qué motivo? Porque Ana no tenía hijos. Ven ustedes que no tener hijos era casi, la gente en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, lo veía como que algo estaba pasando. Si una mujer no tenía hijos, la miraban mal. Quizás es un castigo de Dios, le ha cerrado la fuente
no permite Dios que esta mujer tenga hijos, la miraba mal. ¿Se imaginan a la Virgen María que después de haber dado su cuerpo para que Jesús naciera, Dios le dijera, no vas a tener hijos? Sería como castigarla, ¿no? Y las demás personas la pudieron haber señalado como pecadora, ¿verdad?, a María. Y Dios no iba a exponer a la Virgen, que había sido tan condescendiente y de todos modos, aunque no hubiera querido, si Dios decía así, tenía que hacerlo, ¿verdad? Pero ella, hermano, no dijo no, sino que prestó su vientre para que viniera el Hijo de Dios. Entonces, ¿tiene mérito o no, hermano? Claro, pero como dice el libro de Romanos capítulo 4, todo lo bueno que podamos hacer sirve para gloria, pero delante de los hombres, porque ante Dios nadie se justifica por ninguna obra. Ante Dios solo uno se justifica por la fe. ¿Amén, hermano? Entonces, en el caso de la Virgen María, decirle no vas a tener hijos era como castigarla. Vimos la semana pasada un pasaje bíblico donde decía que es bienaventurado un hogar que tiene muchos hijos. Compara a los padres a flecheros y compara a los hijos a las flechas, ¿verdad? Y dice, bienaventurado el hombre que llena su aljaba de hijos. Y la aljaba era el saquito que tenía atrás el flechero de donde sacaba la flecha. Entonces, ¿qué está diciendo? Bienaventurado un hogar que tenga muchos hijos. Por lo tanto, ¿qué sería lo contrario? Sería como decir, maldecido un hogar que no tenga hijos. ¿Y cómo es posible que Dios hubiera, en vez de premiar a María y a José por haber criado a Jesús, Dios los hubiera castigado no dándoles hijos? Eso sería ridículo, ¿verdad? Iría contra el pensamiento judío. Y mire, de hecho, los mismos judíos creen que María tuvo más hijos. Todo el mundo lo cree, solo la Iglesia Católica Romana no lo cree. Porque les han enseñado que, primero, que eso sería pecado. Y en segundo lugar, eso les da a ellos como una fuerza más en el argumento del celibato de los sacerdotes. Porque ellos tienen que buscar cómo argumentar, cómo demostrar que el sacerdote sí tiene que ser célibe. Y célibe significa, hermano, que no tiene mujer, pues. Los sacerdotes hacen un voto de castidad, ¿verdad?, de pureza. Pero la pregunta es, ¿lo pueden cumplir? ¿Qué le pasó al padre Alberto Gutiérrez? Así se llamaba, ¿verdad? Que se enamoró de una mujer y gran escándalo cuando le tomaron una foto allá en el mar y no era hombre, pues no tenía deseo ser. Él mismo lo expresó. Y ahí en YouTube usted puede bajar videos de donde él sale hablando qué lo motivó y por qué él no está de acuerdo en que la iglesia obligue a sus sacerdotes a que no se casen. De hecho, vamos a ver dentro de un momento un versículo donde dice que esa es una doctrina de demonio, impedir el matrimonio, porque a través del matrimonio se reproduce la raza, que es una bendición de Dios. Por lo tanto, impedir que José y María se hubieran unido e impedir que tuvieran hijos sería pecado, pues. Entonces, fíjense que la Biblia todo tiene una lógica. Vale, este es otro texto, este que estamos viendo, el de Oseas, que nos demuestra que Dios a veces cierra la fuente, digamos, lo digo así como una forma figurativa, ¿verdad?, que hace que una mujer no tenga hijos, lo puede hacer como castigo de Dios. Pero les dejo claro algo, no siempre es un castigo de Dios. Porque, por ejemplo, la mujer de Abraham, Sara, no podía tener hijos, y no era un castigo de Dios, ¿no? Le pidieron a Dios y Dios les dio su hijo, ¿sí o no? Porque, mire, cuando a uno le pasan cosas malas, puede ser por diferentes causas. Uno, porque ha pecado y Dios lo está castigando. Otro puede ser una prueba. Cuando es prueba, no es ningún castigo. O sea, no es que algo malo haya hecho usted, solo es una prueba para su fe. Pero no es que Dios quiera probar a ver si usted va a ser fiel. No. Dios lo pone a prueba para que uno mismo sepa si como ronca duerme o si como ladra muerte. En otras palabras, que si yo digo, yo soy campeón y a mí nada me retirará del amor de Cristo, a veces Dios me pone a prueba para que yo mismo me dé cuenta a ver si es cierto lo que estoy diciendo, solo lo digo desde el labio. Dios no necesita ponernos a prueba para que Él sepa cómo vamos a actuar, ¿o sí? Si Él ya sabe todo, si no es omnisciente, pues. De hecho, uno de sus atributos es la presciencia, significa conocimiento anticipado. Dios por anticipado sabe lo que vamos a hacer, cómo vamos a pensar. Antes de que se suba un pensamiento a la cabeza o al corazón, Dios ya lo sabe. Antes de que vayamos a emitir una palabra, Dios ya la sabe. Imagínense. Entonces, hermano, pues Dios conoce todo. Entonces, este pasaje bíblico, este pasaje de Oseas capítulo 9, nos va a venir a demostrar también que, pues,
que como a veces lo hacía Dios como forma de castigo, el no tener hijos, ¿verdad? Ya le mencioné por qué no siempre puede ser castigo, porque puede ser prueba, aunque hay otras causas también. Por ejemplo, en Juan capítulo 9 aparece un ciego de nacimiento, ¿no? Y le dicen los discípulos al Señor: Señor, mira, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego, ¿no? Y Jesús le dice: mire, no es que pecó este ni su padre, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, Dios había permitido la ceguera de aquel hombre para que cuando Jesús viniera a la tierra pudiera sanarlo. O sea, Dios permitió tanto enfermo en la época de Jesús para que Jesús pudiera manifestar su poder y lo reconocieran como el Mesías, como el Cristo que había de venir. Porque una de las señales del Cristo que había de venir era que iba a sanar a muchos enfermos, como dice Isaías 61, del 1 al 2. Entonces se cumple la palabra, porque la gente veía sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, a los presos a apertura de la cárcel, y cuando veían eso, de seguro algunos ataban cabos y decían: hey, este tiene que ser el Mesías, porque miren todo lo que hace. Aquí lo dice Isaías 61. ¿Me entiendes? Entonces, en el caso del ciego no era prueba ni castigo, era que Dios quería hacerle un milagro. A veces Dios nos pone a nosotros cargas difíciles de llevar porque Él quiere hacernos un milagro, porque después de hacer el milagro, ¿cómo sale nuestra fe? Fortalecida. Y hasta lo llegamos a amar más al Señor, ¿sí o no, hermano? Porque nos sacó de aquel apuro. Aquellos que nunca tienen apuros aman menos a Dios que aquellos que hemos pasado muchos problemas y Dios nos ha sacado. ¿Se acuerdan que el Señor llega a la casa de un fariseo? Y entonces viene una mujer y comienza a llorar, ¿verdad? Y en los pies de Jesús. Y el fariseo dice, en su mente, ¿verdad? Si fuera profeta sabría qué clase de mujer, la calaña de mujer que lo está tocando. Si esta mujer es inmunda, es prostituta, y se deja que lo toque. ¡Uy! Y Jesús le dice, ya sabía lo que estaba pensando aquel hombre, porque ahí demuestra que es Dios, porque es omnisciente, conoce los pensamientos. Y le dice, mira, Simón, porque así se llamaba, cuando yo entré a tu casa, como norma de cortesía entre los judíos, tú tenías que haberme echado aceite en la cabeza, me tenías que haber lavado los pies, o poner a uno de tus sirvientes a que lo hiciera. Pero no hiciste nada de eso. En cambio, esta mujer no ha cesado de llorar y con sus lágrimas me está mojando los pies y con sus cabellos me los está limpiando. Y te voy a decir una cosa, había un hombre que dos sujetos le debían. Uno le debía 50 y el otro le debía 500. Pero ambos no tenían para pagarle y le pidieron que le condonara la deuda, que le perdonara la deuda. Entonces este hombre le perdonó la deuda a ambos. Simón, ¿cuál de estos dos hombres crees que amará más al que le perdonó la deuda? ¿Quién amará más a ese hombre? ¿Al que le perdonaron 50 o al que le perdonaron 500? Le dice fácil, al que le perdonaron 500, ese lo va a amar más. Pues de esa misma manera, le dice, esta mujer, como tenía muchos pecados, le dice, sus muchos pecados le son perdonados, porque mucho amor le dice. O sea que esa mujer amó a Jesús hasta con llanto y con lágrimas, porque sintió el perdón de Dios en su corazón. Entonces esa mujer amó a Dios porque ella se reconocía como lo más bajo y que de ahí la había rescatado el Señor. Y el otro no sentía tanto agradecimiento con Jesús porque decía, sí, yo soy tan bueno, y a mí Jesús me ha perdonado un poquito, si yo tal vez algún mal pensamiento que le portarme mal. No, si yo soy un santo varón de Dios, porque así eran los fariseos, ¿verdad? Y hermanos, a veces nosotros pecamos de fariseos también, ¿verdad? Creyendo que no, yo santidad total. Y Dios sabe las sinvergüenzadas que hacemos a veces en los cultos, pues. Así que sería mejor que fuéramos agradecidos con Dios por los muchos pecados que nos ha perdonado, a que nos la piquemos de grandes salsas, como decía el hermano Miguel ayer, ¿verdad? Entonces, veamos que dice ahí Oseas 9, del 11 al 12. Oseas 9, del 11 al 12. La gloria de Efraín volará cual ave. Efraín, hermano, se refiere a Israel, en el norte de Israel, de la tierra de Canaán, porque allí estaban las 10 tribus de Israel, que iban a ser llevadas cautivas por el rey de Asiria. Entonces, está diciendo de que cuando ellos fueran llevados cautivos, iban a perder su gloria. Pero esta profecía tiene aplicación en la gran tribulación, porque en la gran tribulación serán perseguidos por el anticristo, los israelitas. Y nosotros, ¿qué pintamos en la tribulación? Nada.
Si nosotros vamos a estar en el cielo gozándonos con el Señor. Amén, hermano. Bueno, por lo menos yo no sé usted. ¿Cuántos de ustedes están seguros que van a ir al cielo? A ver, levanten la mano los que van a quedar. No, hombre, hermano, qué vergüenza, qué vergüenza. Acepten a Cristo hoy y no se van a quedar. Entonces, fíjense bien. Aquí dice, hermano, que Efraín, o sea, Israel iba a perder su gloria. Dice, la gloria de Efraín volará, palabra. De modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Ese es un castigo que van a sufrir ellos. Va a ser un castigo en la gran tribulación. No van a salir embarazadas las mujeres judías. Como castigo. ¿Ya ven? Y entonces, ¿cómo es que Dios iba a castigar a la Virgen María haciéndola que no saliera embarazada? ¿No? Entonces viene y dice, no habrá nacimientos ni embarazos, ni concepciones. ¿Verdad? Y luego dice, en el versículo 12, y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres. Porque el anticristo va a andar reclutando, hermano. Y si ya tiene edad para que se lo lleven a formar parte del ejército, el ejército unido de liberación de la tribulación, ¿verdad? Porque ahí va a ser un solo. Se va a unir el ejército, se va a unir la religión, se va a unir la política. Ahí se acabaron las colores. Una sola bandera, la del anticristo. Claro, habrá un bloque de naciones que no se va a unir con el anticristo. Este bloque de naciones le va a hacer la guerra a Satanás. Va a apoyar a Israel. Israel será perseguido. Israel será llevado posiblemente en aviones estadounidenses al desierto. Fíjense bien, allá donde estaba Petra, la ciudad rosada. Si lo quiere ver en YouTube o en internet, busque ahí Petra, ahí le va a salir la ciudad de Petra, tallada en la roca. Bonito ese lugar. En la Biblia de referencia a Thompson aparece una fotografía. En la parte donde se habla de la arqueología aparece una fotografía de esa ciudad, tallada en la roca, la ciudad de Petra. Pues la Biblia narra que Israel será llevado en las alas de la gran águila al desierto. ¿Qué puede ser eso? Sabemos que los Estados Unidos han sido siempre aliados de Israel, ¿verdad? Y los Estados Unidos, el símbolo de ellos es un águila. Y cuando se habla de alas, no creo que sea un águila que va a agarrar a los judíos y los va a llevar, ¿verdad? Pero posiblemente se refiere a aviones de los Estados Unidos, que van a, como el diablo va a enfilar su batería contra Israel, los Estados Unidos van a ayudar a Israel en aviones, llevarlos al desierto, y dice que allí Israel será sustentado por 1260 días. O sea que a Israel le van a mandar víveres y ayuda. ¿Quién? Otras naciones que no se van a unir con el anticristo. O sea, van a haber naciones que no se van a unir con el diablo. Cuando vean lo de los 3 6 y todo eso, no van a decir, nosotros no nos vamos a unir con ellos. Y entonces, cuando Cristo venga en su segunda venida con nosotros, va a poner a la derecha a los que se unieron con Israel y que ayudaron a Israel, y va a poner a la izquierda los que lucharon contra Israel y a favor de Satanás. A los de la izquierda les dirá, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y a los de la derecha les dirá, venid benditos de mi Padre, entren al reino milenario. ¿Verdad? Entonces, hermano, imagínense que aquí, en esta época, dice que en Israel no habrá embarazos, ni nacimientos, ni concepciones. Pero que si hay hijos que sean ya de cierta edad, mayores, dice que Dios los va a quitar de ahí. Entonces eso posiblemente se refiere a que el anticristo va a llevar a los jóvenes reclutados para formar parte de su ejército, como la ve. Y ahí se tiene que poner la marca, y si se deja poner la marca, se condena por los siglos de los siglos. Claro, sin la marca de la bestia nadie va a poder comprar ni vender, ¿verdad? Esa es otra digamos, desventaja de no tener la marca. La ventaja es de que si usted no se pone la marca, se va a salvar, pero le van a volar la cabeza ahí, ¿verdad? Por lo menos va a salvar el alma. Así que yo sé que usted se va a ir al cielo, pero solo por si las dudas, si se llegan a quedar, ahí se acuerda, no le vaya a poner la mano, por si se queda, yo no sé. Eso cada quien lo sabe. Amén, hermano. Dije que yo puedo asegurar de mi salvación, pero de la suya no. Ni usted puede decir de la mía nada, ¿verdad que no? Sino que cada quien sabe si ha aceptado a Cristo de corazón. Porque no se trata de jugar al religioso, ¿verdad? No. ¿Usted está seguro que Jesucristo murió y resucitó por sus pecados? ¿Usted de corazón ha aceptado que Jesucristo es su Señor y su Salvador? Entonces usted es salvo.
sin juicio del corazón. Del diente al labio no sirve, ¿verdad? Entonces, por eso les decía. Pero sigamos leyendo el pasaje. Dice el 13: Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Versículo 14: Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos incultos. Lo que está diciendo, hermanos, es de que no van a haber concepciones, no van a haber embarazos, pero que si al caso llegase a quedar embarazada una mujer, el niño se le va a venir. O sea, va a ser ¿cómo se le llama? Aborto espontáneo, parece que se llama, ¿verdad? O sea que el niño no se logra desarrollar y no nace, sino que el cuerpo lo expulsa, ¿verdad? O nace muerto. Entonces, dice ahí que Dios le va a dar matriz que aborte. No pueden tener hijos porque Dios la va a castigar. Y pechos enjutos, ¿verdad? Quiere decir que no podrían dar leche, ¿verdad? Porque estarían secos los pechos de la mujer, no darían leche, entonces el niño moriría, más en el tiempo de la tribulación. Si bien es cierto que el vino y el aceite, porque ahí no menciona leche, vino y aceite nada más, que son, digamos, las cosas que más van a abundar en la tribulación, pero todos los demás tipos de alimentos, incluso los peces, van a escasear. ¿Por qué? Porque Dios va a herir la tercera parte de los ríos, de los lagos, de los mares, y la pesca se va a ver grandemente afectada a nivel global, mundial. Solo imagínense todo lo que viene, hermano. E Israel será castigado porque no van a salir embarazadas las mujeres, pero si salen embarazadas el niño se va a morir. Claro, el alma de ese niño se va al cielo, pero el cuerpo del bebé sería expulsado por la matriz. Y luego dice el 15: toda la maldad de ellos, ahí está, miren la causa, la maldad de ellos fue en Gilgal. Ahí pues les tomé aversión. Qué feo es que Dios diga eso, ¿verdad? Le tomé aversión, es como que usted se le quiera acercar y Dios, uy, apartate, me vas a contaminar, apartate. Ahí dice que hay un límite a la paciencia de Dios. Dios, hermano, puede llegarle a tomar aversión a uno. Cuando Dios diga, ya me cansé de vos, de estarte chinchineando y de ningún modo y de otro, con vos no se queda bien, le va a decir. Eso será Cristo, ¿verdad? Así que, por el castigo, por supuesto, la salvación no se pierde. Luego dice: por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Qué feo es ser desleal. ¿Cómo se siente una persona cuando le son desleales sus seres queridos? No estoy hablando solo la pareja, también los hijos le pueden ser desleales a uno como papá, o los papás le pueden ser desleales a los hijos también. ¿Cómo se siente uno? Se siente mal. ¿Cómo se sentirá Dios con todas nuestras deslealtades? Cuando no hacemos lo que hemos dicho que vamos a hacer por Dios, cuando no trabajamos para Dios, cuando solo nos interesamos por nosotros. Luego dice el 16: Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendre, yo mataré lo deseable de su bien. ¿Está claro que es un castigo, sí o no, hermano? Ahora veamos otro texto. Deuteronomio 28, quinto libro de la Biblia, Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28. Versículos del 1 al 2. Quinto libro de la Biblia, versículos del 1 al 2. Deuteronomio, capítulo 28. ¿Lo tenemos? Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar y poner por obra algunos de sus mandamientos. ¿Cómo que dice? Pero es que yo a veces no leo bien, me confundo todo, ¿eh? Todo dice, ¿verdad, hermano? Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si usted, hermano, quiere salir bonito en la foto, si usted quiere que Dios lo exalte por sobre los demás, ¿qué tiene que hacer? Tratar de cumplir todos, no solo algunos, sino todos los mandamientos de Dios. Porque a veces, hermano,
somos sinvergüenzas, ¿verdad? Por una parte venimos a la iglesia, oramos y leemos la Biblia. Y por otra parte, fornicación, adulterio, mentiras, estafadores. Y bueno, ¿verdad? Ya no sigo, pero eso cada quien lo sabrá. Y dice, fíjese bien, dice el versículo 2: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te... ¿Tenemos nosotros que andar buscando bendiciones, no? ¿No? ¿Usted viene a la iglesia a buscar bendiciones? No venga a buscar bendiciones, venga a buscar a Dios. Con Él están las bendiciones. Amén, hermano. Si usted se encuentra con Dios, ahí en el bolsillo, ahí trae las bendiciones Él. Pero busque su corazón. Venga a la iglesia a darle un besito a Dios. Y Dios le va a decir, toma, aquí te doy este dulce. Y ese dulce puede ser un carro, puede ser los papeles de su casa, puede ser un novio nuevo. ¿Amén? Uy. Mire, Dios le puede bendecir, pero si usted lo ama, ni tiene que pedir, dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo haré descansar. Y nosotros trabajando por nuestra salvación, por la trabación, la trabación es allá, ¿verdad? Porque está cerrada la calle. Por la salvación no se trabaja, solo se cree. Pero uno sí trabaja por las bendiciones. Amén, hermano. ¿Ya? Es decir, pórtese bien, ese es su trabajo. Y no va a necesitar ir a la iglesia con el pensamiento de voy a ir a buscar mi bendición. No. Usted, cuando venga aquí, ya está su bendición lista, ya solo para que se la dé. Allá afuera quiere Dios que se porte bien. Aquí todos nos portamos bien. Digo yo, ¿verdad? Aquí todos nos portamos bien, pero allá afuera, allá, donde usted tiene que guardar los mandamientos, y entonces ya aquí solo trae para aquí. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Amén, hermano. Ahí lo estamos viendo. Ahora dice, fíjense bien, en el versículo 11: y te hará Jehová sobreabundar en bienes, solamente que no tendrás hijos, en el fruto de tu bestia, para que no dice así. ¿En qué lo va a bendecir Dios a uno? ¿En qué lo va a multiplicar? En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tu padre que le había dado. Entonces, sobreabundar en el fruto del vientre, ¿qué es? Tener muchos hijos. Dios ahí lo promete como una bendición. Las bendiciones de la obediencia, tendrás muchos hijos. Y va a agarrar a María y le va a decir, ¿cuándo? Y a José, no. Ustedes no. Para ustedes está prohibido tener hijos. Cásense, pero no pueden tener hijos. Está difícil, ¿no? ¿Y será que José no tenía deseo sexual? Era un ángel él. Era un Pablo que tenía dote de continencia, no, hermano. Y el hombre tiene deseo sexual y la mujer también. ¿Sí o no? Es natural, es lógico. No lo vea, no se asuste, no lo vea como que, ay, no. El pastor dijo la mala palabra. ¿Cuál? Sexo. Dijo esa palabra. Si lo que en la Biblia, no se asuste. Dice la Biblia que el hombre no es dueño de su cuerpo, la mujer es la dueña. Así que mujer ya sabe. Cuando el hombre, no, que nada, ya. Cállese, usted es mío, venga para acá. Y pues sí, no es cierto, pues. Y el hombre también, cuando la mujer dice que, ay, que me duele la cabeza, tome su panadol y venga. Multisíntomas dele para que no le esté poniendo excusas de, ay, que me duele la cabeza. Esas son cosas que ya le venga para acá. No es su marido, y no es su mujer, pues. Eso no es pecado, no es delito. Es pecado negar. Aprendido que no es casado todavía. Mire, eso, hermano, para los casados, aclaro. Mire, hermano, fíjese bien, no es ningún delito, no es ningún pecado, pues, ¿ya? Y tener hijos es una bendición, dice ahí, hermano. Vea ahora lo que dice 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Eso está en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo. En ese orden no vaya. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo. Se lo digo así para que lo haya rápido. Usted va, en lo que yo voy diciendo los libros, usted lo va pasando. Cuando viene a sentir, cabalito llega. Cuando yo haya terminado de decir 1 Timoteo, usted ya llegó. Amén, hermano. Leámoslo, pues. Pastor, quiere que no lea ya. Hermanos, los que son buxos ahí con la Biblia, ayúdenle a los demás hermanos. Si ven a alguien ahí, ayúdenle, por favor, ¿verdad? Si usted puede. 1 Timoteo 4. El 4 es el que está después del 3, ¿verdad? 4 del 1 en adelante. Predicción de la apostasía. Si es cierto, hermano, no
me quedé casi. Primera Timoteo 4, del 1 al 3. ¿Lo tenemos? Dice, pero el espíritu del pastor Calzadilla, no, ¿verdad? Mire, está hasta con E mayúscula, ¿ves? El Espíritu Santo dice oscuramente, claramente dice, que en los postreros tiempos, ¿y cuándo son los postreros tiempos? Ahorita estamos en los postreros tiempos. ¿Qué va a pasar en los postreros tiempos, hermano? Algunos apostatarán de la fe. ¿Sabe qué significa apostatar, hermano? Apostatar significa apartarse. Apostatar significa apartarse. Y claro, para mí, esa es una opinión teológica muy propia, mía de mí, así se dice, mía de mí, que una persona que apostata es porque no era salvo, no es que perdió su salvación, es que nunca la tuvo. ¿Ya? Es decir, el que apostatar no se refiere ya a no venir a la iglesia. Usted puede ya no venir a la iglesia y si yo lo visito y le pregunto, y si usted muriera hoy, ¿a dónde iría su alma? Si usted me dice, al cielo. Luego yo la siguiente pregunta que le haría es, ¿y por qué al cielo? Porque he recibido a Jesús como mi único y suficiente Salvador personal. ¿Y usted cree que Jesús murió en la cruz? Sí, murió por mi pecado. ¿Y usted cree que con ese pago ella pagó por su deuda? Sí. ¿Y usted cree que resucitó? Sí. ¿A dónde me dijo que iba? Al cielo. Yo le creo. Si usted lo dice de corazón, usted se va al cielo. Aunque no se esté congregando. ¿Ya? Apostatar no es ya no ir a la iglesia. Apostatar es que si yo lo llevo a visitar y lo encuentro y usted me dice, no, esa era mentira lo que usted decía, si Jesús mentió. Si Jesús no era el Salvador, eso es mentira. Ya vino un testigo de Jehová y me aclaró que no era así. Eso se llama apostatar. ¿Cómo es posible que estaba seguro que Jesús era Dios, que Jesús era su Salvador y hoy ya no lo está? ¿Será que la fe que salva es una fe así? Una fe que hoy cree y mañana ya no cree. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 1:6. Y es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1. Quiere decir, convicción es seguridad. Y si está seguro, como es que al día siguiente ya no está tan seguro. Entonces no estaba seguro. ¿Ya? El que está seguro es necio en su seguridad, nadie lo mueve de ahí. Amén, hermano. Si a usted nadie lo mueve, usted no puede apostatar, usted sabe. Pero si usted deja de creer un día en Jesús, no perdió la salvación. No, nunca fue salvo. Porque esa fe no era la fe que salvaba. Usted creía que creía, pero tenía sus dudas, albergaba sus dudas. No, uno tiene que estar seguro. Y dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué? De demonios. ¿Y qué significa la palabra doctrina? Los hermanos del colegio de teología, del tabernáculo, la armadura de Dios. ¿Qué significa doctrina? En doctrina uno lo estamos viendo. Significa enseñanza. Enseñanza. Entonces aquí habla de enseñanzas de demonios. ¿Y cuáles son las enseñanzas de los demonios? Versículo 2. Ahí dice, en el versículo 2 nos dice el motivo por el cual esos hipócritas mentirosos nos engañan. Ahí dice, mire, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué significa cauterizar? Cauterizar, mire, cauterizada tiene la piel, la vaca cuando le ponen con aquel fierro así, y la queman, le queda cauterizada esa zona, no le duele, está como aquel que comienza a tocar guitarra o bajo y sin la uñeta, ¿verdad? Se le comienzan a salir callos y le arde. Ay, ¿verdad? Tiene que usar la uñeta porque los primeros días arde. Pero usted cree que, por ejemplo, a los voceros de Cristo les arden las yemas de los dedos cuando tocan sus alabanzas? No. ¿Por qué? Porque tienen cauterizadas las yemas de los dedos. ¿Qué tanto darle a la guitarra? ¿Me entiendes? Es decir, que a veces, hermano, de tanto y de tanto, después ya no duele. Si usted tiene cauterizada la conciencia es cuando ya le vale pecar. Cuando ya usted hace y deshace y ya no siente el mismo dolor que sentía al principio, cuando usted comenzó a ser cristiano. Que cualquier pecadito, ay, sentía que se moría. Hoy no, hoy ya lo relativiza usted. Ah, sí, pequé, pero yo sé que no pierdo mi salvación, ¿verdad? Y sí, ahí me voy a arrepentir al rato, al ratón, ¿verdad? No, hermano, ni al ratón ni a la rata. Al ratón me arrepiento. No tiene que cauterizarse su conciencia, tiene que dolerle, porque es peligroso cuando la conciencia se cauteriza. Ya no confiesa uno su pecado, y pecado no confesado detiene bendición. Amén, hermano.
Y no estoy hablando de la confesión ante el hombre, la confesión ante Dios. Dice que esta gente que enseña las doctrinas de demonios son hipócritas y mentirosos, porque no se basan en la palabra. Y miren cuáles son las doctrinas de demonios, versículo 3. Prohibirán. Ya ven, esa es una doctrina de demonios. Y a los sacerdotes les permiten que se casen o se los tienen prohibidos. Se los tienen prohibidos. Esa es una doctrina de demonios, una doctrina hipócrita. ¿Por qué es una doctrina hipócrita? Porque por un lado le dicen no se casen, por el otro lado violando a los monaguillos. Y por el otro lado metiéndose con las monjas. Y por el otro lado teniendo sus mujeres ahí en la parroquia. Entonces es una hipocresía, es una mentira. Que si yo creo que hay algunos sacerdotes fieles a esos votos, creo que sí. Pero por lo menos al voto de castidad, a ese sí lo pongo más en duda que a los otros. Porque eso de que no, yo no tengo necesidad de tener sexo. Así decía mi amigo, un pastor, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Porque puede que alguien lo conozca. Así decía, no, yo no tengo deseo, decía, porque yo antes en el mundo fui como Salomón, tuve 1000 mujeres, hasta narcotraficante era yo. Una vez me dijo que en una maleta andaba $1 millón. Así, en esos vuelos andaba yo. Y ahora que estoy estudiando para pastor, fue alumno mío en el Colegio de Teología de El Salvador. Y me decía, y hoy ya no tengo deseo yo. Dios me ha dado el don de continencia. Admirable, ¿vale? Yo decía, este hombre está bien en las cosas de Dios, no tiene deseo de tener mujer. Y a los días lo sacan en la prensa, así lo llevaban enchuchado, ¿no? Por abusar de 2 niñas de su congregación. Les decía a los papás que le prestaran a las niñas para que llegaran a hacer limpieza al templo. Y las desnudaba y les tomaba fotos y parece ser que abusaba de ellas. A salir iba de la cárcel ya después de cumplir como 15 años, cuando como que le encontraron drogas o armas, no sé qué le encontraron en la cárcel, le metieron otros 15 años. Como el que mal anda, mal acaba. Eso de que usted puede decir, no, yo soy un santo varón, una santa hembra, pero Dios conoce su corazón. Es mejor que se ponga cuenta con Dios. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. No, ahorita estamos en tiempo de 40. Hay que hacer ayuno, no hay que comer carne de cerdo, no hay que comer no sé qué otra cosa. ¿Ya? Y eso también es doctrina de demonio. Mire, hermano, cuando usted vaya a un velorio y no se coman los tamales porque es pecado, doctrina de demonio. La Biblia dice, si un incrédulo te invita a comer de todo lo que te pongan enfrente, comételo, sin andar preguntando nada. Lo dice la palabra, hermano. Si usted no lo ha visto, ¿por qué? Ahí se nota que no lee la Biblia. Sí, pues sí, así es. Dice, si un incrédulo, no está hablando de un cristiano, un incrédulo, un pagano, te invita a comer. Sí, hombre, ora antes, dice Pablo. Porque por la oración son purificados los alimentos. Pero si algún hermano que es débil en la fe y para él todo es malo, de aquellos hermanos de las iglesias radicales, que pecado, por todos lados miran pecado y por todos lados miran demonios. Y si te ve a ti que te vas a comer aquellos tamales y para él es pecado eso, mejor no te lo comas, porque vas a ofender al hermano. No es porque sea pecado, sino por no ofender al hermano. Entonces ya la recomendación que yo le hago es pídalos para llevar. Te lo comes en la casa, ¿verdad? Allá usted dice, Señor, bendice estos alimentos que ahorita van para adentro, ¿verdad? Estiro la mano, encojo el codo y queda bendecido todo, ¿verdad? Entonces, mire, ¿por qué? Porque aquí dice, mire, alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido el qué, la verdad. Entonces, si a uno le prohíben casarse, ¿será que le están prohibiendo tener sexo también? Sí. Y una cosa va atada a la otra. Si a usted le prohíben casarse, le están prohibiendo que tenga sexo, porque el sexo solo es permitido dentro del matrimonio, ¿sí o no? ¿Se casó María con José? Sí, porque los judíos respetaban su compromiso. ¿Tuvieron relaciones sexuales? Sí, porque si no, no hubieran tenido hijos. Y prohibirles casarse y prohibirles tener hijos hubiera sido pecado. Dios contradeciría su palabra si no permite que María y José se casen y tengan hijos. Se iría Dios en contra de su misma palabra. Amén, hermano. En honor a la hora, lo vamos a dejar hasta aquí. Ya solo me falta 3 versículos. 3 textos nos faltan para terminar este tema. Lo vamos a terminar en la tarde. Y hoy mismo en la tarde entramos al tema de los libros apócrifos. ¿Y qué son los libros apócrifos, pastor? Son unos libros que tiene de más la Biblia católica. Le voy a dar algunos argumentos de por qué nuestra Biblia no los tiene
y la Biblia católica sí. Y usted va a saber contestarle a un católico cuando le echen en cara que la Biblia de nosotros tiene menos libros. Usted va a saber qué contestar. Amén, hermano. Los espero a las 4 de la tarde. Démosle un aplauso al Señor. Vamos a ver.